Bueno, señora presidenta, quisiera plantear, digamos, también una opinión sobre este proyecto que nos ha sido enviado, sobre la base que nos enfrentamos a una emergencia sanitaria que sin duda, como ya lo han dicho varios, tendrá un impacto y una consecuencia en la economía nacional muy importante, pero en particular para aquella gente que vive de su trabajo. Es en ese sentido que, más allá de la discusión del proyecto particular que nos involucra, y en el marco de concretar un gran acuerdo nacional de todo el sistema político y de todas las organizaciones de la sociedad civil, el Frente Amplio, como ya lo dijo el senador Vergara y la senadora Cose y el senador Maía, le entregamos ayer al presidente de la República un documento con una serie de propuestas sobre cómo enfrentar los aspectos socioeconómicos y laborales de esta crisis, digamos, ¿no? Y el gobierno, ayer lo dijimos, ya tomó medidas en esa dirección, pero entendemos que aún yendo en la dirección correcta, son medidas que están insuficientes en términos cuantitativos y cualitativos, es decir, en términos del impacto que tienen sobre quienes llegan, pero también para quienes no llegan, y también porque no miran, a nuestro juicio, a través de un plan integral, el día después. Y entonces voy a proponer mi intervención en base a 4 puntos. En primer lugar, voy a hacer alguna referencia que es imprescindible, tomando varias de las cosas que ya plantearon los senadores anteriores, a las propuestas que estaban allí. En segundo lugar, quiero hacer algunas reflexiones más conceptuales sobre el momento que vivimos. En tercer lugar, quiero hacer alguna referencia al contexto por el cual es posible diseñar con rapidez estas propuestas. Y en cuarto lugar, sí me voy a referir al proyecto particular que estamos votando. En primer lugar, respecto a las propuestas, quiero hacer el centro en una propuesta, no solo porque la entiendo la más relevante para la coyuntura en la que está viviendo un sector de la sociedad, sino porque además entiendo en esta lógica de que creemos que el gobierno ha tomado medidas en dirección correcta pero insuficiente, que es donde estamos más lejos, digamos, de las propuestas. Más lejos cuanti y más lejos quali, o sea, cuantitativa y cualitativamente. Y es la propuesta de un ingreso garantido vía subsidios a los hogares que están en condiciones de impacto más radical sobre la crisis sanitaria, digamos. Sobre el número de familias y el monto que significa esta erogación, el senador Vergara ya dio los datos, así que me los ahorro. Pero quiero mostrar algo sobre la distancia. Hoy un hogar de 2 hijos, un escolar y un liceal, que recibe tarjeta Uruguay Social y asignación familiar, asumiendo que va a tener ese 50% de aumento en el valor de la tarjeta, aclaro que no es una duplicación, porque es un 50% ahora en la carga de marzo y un 50% en la carga de abril, o sea que es un 50% sobre su valor de 2 meses. Es una duplicación respecto a un valor que es de 2 meses, por lo tanto en realidad es un 50% de aumento. Bueno, ese hogar podría llegar en esas condiciones a un ingreso de entre 6.000 y 7.000 pesos. Es decir, eso es menos de la mitad del ingreso del salario mínimo nacional equivalente que nosotros estamos proponiendo. Claro, si uno me pone un hogar de 9 hijos, que es el máximo que está estipulado en la asignación familiar, es probable que la distancia sea casi nula, pero es obvio que esos no son los hogares que existen en el Uruguay. Y en el caso de los que no tienen tarjeta Uruguay Social y tienen solo asignación familiar, la propuesta hasta ahora no concretada, pero sí anunciada en la reunión que tuvimos ayer, es de una canasta familiar adicional. Eso claramente es absolutamente insuficiente y es incorrecto desde el punto de vista conceptual, porque nosotros creemos que una vez que existe una tarjeta Uruguay Social que puede gastarse en alimentos, hay que ir por partidas en dinero y no en canasta, digamos.
Entonces, allí está el principal punto, y nosotros queremos decir que la propuesta de un ingreso mínimo garantido para estos 320.000 hogares tiene tres objetivos que hay que mirar. Tiene un objetivo que es obvio, y es que esas personas tengan el ingreso. Pero tiene un objetivo mucho más importante, y es que es la contribución central al aislamiento social voluntario, ¿no?, de la emergencia sanitaria, porque uno puede financiar, quizás tenga alguna reserva, algún ahorro, una semana, sin salir a vender, sin salir a hacer un service en un hogar, sin salir a hacer un trabajo, 2 semanas, pero a la tercera ya va a salir, porque si no le estamos pidiendo que elija entre la salud y la alimentación, y eso está mal y hay que ponerlo como segundo objetivo. Y el tercero es que este es un dinero muy importante que va a volver al mercado, a la economía circular, va a volver, digamos, al almacén barrial, va a volver a la papelería, a la peluquería, y todo esto va a permitir que las empresas que están en los bordes no tengan problemas. A esta medida, que es una medida de ingreso, hay que sumarle un conjunto de medidas, no las quiero repasar todas porque sería muy largo, sobre los gastos de estas personas, pero sí quiero destacar el tema del el diferimiento y subsidio de las tarifas. Nosotros compartimos la idea de que en este momento hacer un diferimiento de las tarifas para todos los ciudadanos, o sea, postergar el aumento o diferir las tarifas, no está bien, porque las personas que pueden pagar deberían pagarla. Pero eso tiene que ir acompañado de una medida complementaria, y es que para los hogares que no pueden, se les difiera. Se les difiera la UTE, se les difiera la OCE, se les difiera, digamos, otros gastos, así como una propuesta que nosotros también hicimos es que se suspendan medidas duras, digamos, que en esta etapa no deben estar, como por ejemplo desalojos, lanzamientos u otros. El segundo punto es muy cortito, son 2 conceptos de base que me gustaría agregar como base de la propuesta. La primera es algo que se está haciendo en todas partes del mundo. Las empresas que reciben subsidios económicos vía la expansión fiscal se comprometen a mantener su plantilla de trabajo. Es decir, no despiden gente y mandan a los seguros de desempleo el mínimo posible. La segunda es que debería postergarse el decreto que reduce 15% los gastos de inversión. En tercer lugar, quiero decir que hay un conjunto de acontecimientos que nos permiten decir que esta propuesta es viable. Nuestro sistema de protección social, nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, la conectividad, las bases de datos del MIDES. Ahora paso finalmente al cuarto punto. Obviamente, acciones de solidaridad institucional es un camino adecuado en la coyuntura actual, porque suma recursos, aunque los recursos, lo dijo el senador Vergara, lo repito, deben salir fundamentalmente y de manera potente de los créditos de disponibilidad. Sin embargo, nos parece que esta propuesta que nos viene hoy tiene 3 problemas, 2 discriminaciones y un problema económico. Tiene una discriminación entre el capital y el trabajo. Las rentas del capital no aportan, algunas rentas del trabajo aportan. Ahí hay una primera discriminación, nos parece injusto, porque si el aporte es solidario desde un umbral hacia arriba, las rentas arriba de ese umbral son indistintamente del capital o del trabajo. Discriminar solo a las del trabajo es un problema. Y dentro de las del trabajo también hay un problema, porque discrimina entre público y privado. Y todos sabemos que hay cargos gerenciales, cargos muy importantes en el sector privado, profesionales, que perfectamente están en ese umbral. Y culmino diciendo que hay otro problema que tiene esto, y que es que va a achatar la pirámide notoriamente, es decir, es probable que hasta 200.000 pesos de ingreso prácticamente se gane lo mismo en términos líquidos, y entonces se pone sobre un sistema que es progresional, nuestra reforma tributaria del 2008, que hizo una importante contribución a la progresionalidad, a una tasa fija. Y esa tasa fija lo que termina siendo es que prácticamente alguien que gana 130 y alguien que gana 200 van a terminar ganando lo mismo en términos líquidos, y eso va a desestimular carreras profesionales, va a desestimular otra cantidad de cosas, achata la pirámide de manera muy importante, y eso es un problema central, aunque, bueno,
es un problema transitorio porque el impuesto es transitorio. Como dijo la senadora Cose, nosotros vamos a agregar un aditivo sobre los cargos políticos que nos parece también importante a incluir. En síntesis, vamos a acompañar el proyecto, pero creemos que hay otras maneras de pensar la solidaridad institucionalizada y, sobre todo, lo que nos importa dejar claro acá, a quienes nos escuchan, es que el centro aquí está en tomar rápidamente medidas sobre este grupo poblacional al que, si no le garantizamos un ingreso de salario mínimo garantido, vamos a tener dificultades para seguir actuando sobre la crisis. Gracias, señor senador.